que estaba como paralizado y vence a ese gigante. El pueblo ahí tiene como un despertar donde el pueblo se va ahí sí a pelear con valentía. Entonces, como uno y el más pequeño de todos, por tener fe y por saber que no iba a él, sino que iba a Dios delante de él, cómo ese pequeño pudo generar un despertar y un avivamiento, por decirlo así, eh, en todo ese pueblo de guerreros formidables, porque tenía guerreros formidables el pueblo de Israel, pero en ese momento eran como si no fuesen nada, porque Goliat los tenía atemorizados. Y bueno, entonces vemos como el pueblo después se levanta del letargo y vence pues a los filisteos también. Acompañan a David en esa victoria, por decirlo así. Eh, pero la gloria fue para David, como lo es para el Señor, siempre. La gloria es del Señor y no de nosotros. Nosotros le acompañamos, le colaboramos. El Señor nos hace victoriosos, nos hace vencedores, pero es por Él, por lo que Él hizo primero, así como David lo hizo. Y bueno, eh, eso fue básicamente lo que hablamos la vez pasada, como para hacer un resumen, pero también hoy quiero, pues, quisiera que el Espíritu Santo me ayude y quisiera ver ese aspecto también de, de David como pastor, ver en David al Señor como pastor, pero también ver en David lo que nosotros eh, también como debemos de conducirnos y entender de que también somos llamados como a ello, como a eso. Obviamente hay ministerio de pastor, hay un llamamiento no a todos, algunos para pastor, como no a todos, algunos para profetas, para apóstoles, para evangelistas, para maestros, pero todos somos llamados como, como a tener a ser como Cristo, a ser como Cristo, perdón. Y uno de esos aspectos de Cristo es el ser pastor, el ser pastor. Antes de rey es ser pastor. Entonces, y eso lo vimos con David y eso también lo vemos con Cristo. Y es muy importante porque hay una parte en la palabra que dice que en lo poco te puse, voy a parafrasear, en lo poco te puse y fuiste fiel, entonces en lo mucho te pondré. Entonces, este labor de pastor es como si fuese poco, por decirlo así. Los pastores, durante toda la historia de la vida y ahora más aún en la actualidad, son tenidos como en poco. Es una profesión muy, ¿cómo decirlo así? ¿Cómo decirlo? No menospreciada, no, sino como, sí, poco valorada. Es poco valorada. El pastor tiene poca ganancia. eh, el pastor prácticamente trabaja por amor, trabaja por vocación. Y yo creo que en el tiempo antiguo no era tanto así, pero aunque en ese tiempo es más todavía. En ese tiempo es más menos valorada, esa extinción de labor pastoral de las ovejas, y eso es, por decirlo así, más gastos que ganancias. Eh, Estuve mirando varias cosas de los pastores que hay hoy en día y todavía hay muchos pastores en el mundo. En Argentina hay pastoreo todavía, en España, en Rusia, en varias partes de Europa todavía hay pastoreo de ovejas y de cabras y, y esos pastores prácticamente lo hacen es como por vocación. Tienen una vocación y no quisiesen que sus hijos
Muchos, otros sí, pero la mayoría no quisieron que sus hijos se dedicaran a eso porque no genera muchos recursos y es poco valorado y hasta los gobiernos no los tienen como en muchas cosas, por decirlo así. Entonces, en el tiempo antiguo, vemos que también había algo de eso porque vemos que al más pequeño de la casa, de una casa más bien, era el que se le daba ese servicio o ese trabajo de pastor, al más pequeño. Al más pequeño de la casa se le daba ese trabajo de pastor. Cuando ese pequeño crecía en, en fuerza, en edad, en tamaño, ya pasaba a darle al menor de la casa, si después de la hubiese nacido otro varón, eh, le dejaba después enseñando a ese varón más pequeño y le entregaba también, como por decir, ese legado de pastor para que ese más pequeño ahora siguiera pastoreando las ovejas. Y este ya más grande ya pasaba a ayudarle a su padre en las otras labores de mayor fuerza, de mayor estima, como cultivar, como lavar la tierra, bueno, y entre otros negocios, pues por decirlo así, que se dedicara el padre. Pero siempre al más pequeño le daban las ovejas, al más pequeño. Por eso vemos que David era el que estaba con las ovejas. Cuando Samuel viene a ungir a David, eh, estaban los hermanos mayores de David. Primeramente se muestran los tres y el resto, eh, los otros cuatro, pues no les hace mucho énfasis, pero ellos no estaban pastoreando. Todos estaban ahí presentes y ninguno fue el que el Señor había elegido. Y, y cuando preguntan que si, Samuel le pregunta a Isaí que si había otro hijo, pues todos saben que él le dice, sí hay uno como pastoreando ovejas. Y ese ni siquiera estaba ahí, ni siquiera lo habían tenido en cuenta para, por decirlo así, estar ahí delante del profeta. Todo el mundo sabía quién era Samuel y si él se presentaba, pues todo el mundo sabía que era prácticamente como si tuviesen que estar eh, quietos, atentos, porque algo del Señor iba a suceder, ¿no? Y ni siquiera estaba David, ni siquiera le habían convidado, ni siquiera le habían llamado. Él estaba apartado, apacentando las ovejas de su padre. Estaba cumpliendo con esa labor. Y, y el Señor lo vio y lo eligió. El más pequeño, con la labor menor, por decirlo así. Y, y bueno, sabemos que fue ungido. eh, Samuel le echó el cuerno lleno de aceite y lo ungió. Pero vemos que él no se vuelve rey ahí mismo. Vemos que él sigue pastoreando las ovejas. Y vemos después que esa realidad en la que él vivía, que era pastor de ovejas, después vemos una realidad espiritual que él vive, por decirlo así, la misma realidad de un pastor de ovejas, pero ya con un nivel, por decirlo así, mayor, donde se hace manifiesto la unción y el poder de Dios. Y eso fue el enfrentamiento que él tuvo con Goliat. Entonces, eh, vamos a ver algo. Vamos a ver algo. En 1 Samuel 17 quiero leer 40. Primera de Samuel 17:40. Quiero primero, mira, algo me salió mal. No, perdón. Y quiero nombrar ese verso porque es necesario contemplar ciertos aspectos que hay aquí. De, aquí claramente está mostrándonos que David era un pastor. David era un pastor y si era pastor era porque era muchacho, era joven y,
Y bueno, aquí vamos a ver en esto cuál era su armadura. Esa armadura de fidelidad. que una armadura, por decir de un guerrero, es espléndida, es fuerte, es llamativa, pero la vestimenta de un pastor es rústica, es vasta, es burda, no es llamativa para nada. Y en eso poco, eh, David fue fiel y no se despojó de él, no se despojó de él, aunque ya estaba ungido, aunque ya estaba ungido, él no se despojó de ello. Entonces, leamos el verso 40. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Entonces, aquí quiero mirar varias cosas. El pastor tenía una vestimenta especial. El pastor tenía una vestimenta, como les decía, rústica, burda. Tenía, por decirlo así, un atuendo que se llamaba aba, que era como una especie de túnica grande, podía ser de piel de camello, podía ser también de pelo de oveja. Era, era una túnica gigantesca, no muy bonita que digamos, que era siempre de animal, era de animal. Eso le servía al pastor ¿para qué? Para que cuando andaba, obviamente tenía su túnica con su cinturón, siempre tenía su túnica con su cinturón, túnica siempre para trabajar bien, un cinturón también para poder amarrar su túnica y trabajar mejor y poder llevar en su cinturón otras cosas también, ¿no? Pero él tenía, además de eso, como por decirlo así, como un gabán, por decirlo así, que se llamaba aba. Eso le servía porque el pastor mantenía mucho tiempo por fuera a la intemperie, protegiendo a las ovejas, llevándolas a pastar. Eso se llama transhumancia, que eso era la verdadera manera como se mantenía una oveja. Se tenía que llevar por todos los campos, las montañas, buscando buenos pastos el pastor y ellas siguiéndole por donde él quiera que iba, porque ellas conocían su voz y además de eso, ellas confiaban en su pastor. Entonces él iba buscando buenos pastos y buenas aguas para que ellas fuesen alimentadas y tuviesen el alimento apropiado que necesitaban diariamente las ovejas. Obviamente, en ese proceso había muchos enemigos, animales depredadores, acantilados, muchas cosas que colocaban, por decirlo así, podían poner en riesgo la vida de las ovejas. Pero era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ellas necesitaban alimentarse de buenos pastos y de buenas aguas. Y el pastor sabía que buenos pastos, cuáles eran los buenos pastos, porque no todas las plantas son buenas. Hay muchas plantas que son venenosas, entonces el pastor siempre las conducía por donde debía de ser. Entonces, en ese caminar que el pastor tenía con las ovejas, él le cogía la noche. Los pastores podían estar meses por fuera de casa porque caminaban mucho, por decirlo así, pastoreando sus ovejitas, para tenerlas lo mejor posible. El pastor le cogía la noche y esas noches pues eran frías, obviamente muy frías en esos lugares de por allá, pues que hay estaciones y todo. Entonces, eh, esas noches eran muy frías y esa haba era, por decirlo así, como una protección para el frío y era como por decir su sleeping hoy en día, por decirlo así.
Además de eso, el pastor tenía una vara que servía para corregir a las ovejitas, para protegerlas, para que no se fueran, pero también tenía un callado. El callado era también una vara, pero mucho más larga y encorvada en la punta, con el fin de que con esa encorvación él se apoyaba con ella, pues con esa vara, con el callado, pero el callado también servía porque como era muy largo, aproximadamente 2 metros, le servía que cuando una oveja estaba muy lejos, él llegaba y la alcanzaba y la cogía de una pata con el gancho y lo que hacía era engancharla y, no, y atraerla hacia sí. O la cogía del cuello, no le hacía no la lastimaba, la cogía del cuello y la atraía hacia sí. Si se caía en un hueco, el callado ayudaba a que él la pudiera coger más fácil, cogerla después con la mano y sacarla de un hueco o de espinos o de cosas donde la ovejita podía caer. Era una herramienta muy útil para proteger a la oveja, pero también para proteger a la oveja de esa manera, pero también para protegerla a los depredadores, porque con eso él le pegaba pues al lobo, al oso, al animal que se acercara, lo espantaba con ese callado, también con la vara. Muchas veces esas varas y esos callados le colocaban clavos en las puntas para chuzar, era como una especie de lanza para chuzar a los depredadores. Entonces, era para salvarlas de sí mismas, pero también para salvarlas del depredador. Entonces, era muy importante las herramientas del pastor. Y también tenía algo muy importante. Entre esas cosas había una flauta, que eso era muy importante, esa flauta, cuando él la tocaba, pues ellas sentían como alivio, ellas sentían como alivio porque sabía que era la flauta que tocaba su pastor. Pero hay una cosa muy importante que me pareció muy valiosa, es que ellos tenían un saco o un maletincito o un zurrón, por decirlo así, una bolsa, era de cuero de animal, y esa bolsa, ahí llevaban alimento, porque ellos se embarcaban, embarcaban no, sino que tiraban infantería, por decirlo así, durante muchos meses en ese proceso pastoral de transhumancia. Entonces ahí llevaban alimentos, aceitunas, bueno, diversas cosas llevaban ahí y eso era para él no llegar y dejar solitas a las ovejas si a él le daba hambre, sino que él ya se iba aprovisionado para nunca dejar solas las ovejas, sino que siempre tenía su provisión en su saco, en su bolsa. Como siempre en los más pequeños de la casa, era su madre la que le preparaba ese saco lleno de alimentos. Y ese saco, él ahí tenía sus provisiones para ir comiendo y no dejar solas las ovejas por irse a buscar un plato o algo para comer, por decirlo así, y ahí colocarlas como en riesgo de los depredadores. Eh, entonces, ¿por qué digo esas partes, esas cosas que tenía el pastor? Porque, porque eso fue lo que hizo David con el pueblo de Israel. Mire que él se vistió de la armadura y con las armas de Saúl, pero él dijo, no, 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 yo nunca he practicado esto. Y esa era una armadura, por decir, de un rey. El rey no solamente gobernaba, sino que también los reyes también eran guerreros, defendían, pues, por decir, su nación, peleaban por su reino. Pero David no toma esta vestimenta, sino que vuelve, o se queda más bien, no muda, y se queda con su vestimenta de pastor. Y mire lo que dice, tomó su callado, que era la vara, que es así curva, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, esa bolsa de cuero donde él traía el alimento, ese alimento que él depositaba ahí para comer y no dejar a las ovejitas desprotegidas, lo usó ahora para
coger estas piedras y, y vencer, y vencer, y vencer a ese gigante. Y dice, y tomó su onda. El pastor también tenía otra herramienta que era la onda. ¿Por qué David tenía una onda? Porque David era un niño que le gustaba las caucheras, las ondas, las armas, las cosas así para estar molestando. No, esa era una herramienta del pastor. La onda servía para qué principalmente. Para poner una piedra, claro, lanzarla cuando una oveja, como los rebaños eran tan grandes, cuando una oveja estaba muy lejos y se estaba apartando, se estaba descarriando, él tiraba esa piedra para que cayera delante de ella o a un lado de ella y ella se asustara y volviera al redil, volviera al rebaño, perdón, volviera al rebaño. Entonces, eh, para eso servía la onda, no para lastimar a la oveja, sino para protegerla. Pero también servía para, si había un animal, un depredador, también pues con eso protegerlas y, y ahuyentarlos, pues. Entonces, con David como pastor de ovejas, vemos eh, lo que Nehemías y el Señor nos muestra en toda la palabra, que estamos en una edificación y estamos en una guerra. Él está en una edificación como pastor, pastoreando a sus ovejas, llevándolas a buenos pastos, a que tengan buen alimento, a que tengan buena agua, porque las ovejas no pueden tomar agua sucia, tienen que tomar buena agua, tienen que comer buen pasto, porque hay muchas hierbas, como les dije antes, venenosas. Entonces, él las está pastoreando con el fin de qué? De que cada ovejita esté bien, esté sana, esté bien alimentada, para después así poder tener el beneficio de la lana, tener el beneficio también cuando pueda vender pues las ovejitas, porque obviamente eso era para un negocio, obviamente. Pero vemos que en esta figura como el Señor es nuestro pastor que nos está edificando, nos está conduciendo por el buen camino, nos está llevando y nos está llevando y apacentando y llevando a buenos pastos y, y a buenas aguas y nos está reuniendo siempre y además de eso nos está llevando para que después reposemos y descansemos en un redil. El redil es como un cerco de piedras que tenía puerta y ahí era donde entraban todas las ovejas y ya estaban como protegidas por un muro, por decirlo así. Entonces, eso hacía el pastor también. Mientras pastaba, después cuando ya las llevaba para protegerlas de las inclemencias del clima y también para tenerlas como cercadas, las llevaba al redil. Pero él era el que las tenía que conducir porque las ovejas son torpes, son un poco cegatonas, no ven de lejos. Ellas ven, pero no ven de lejos. Por eso necesitan que el pastor siempre vaya adelante. Entonces, el pastor David edifica, por decirlo así, en este caso de apacentar las ovejas, pero también guerrea, pelea, porque mire cómo estas armas tenían esa dualidad. No solamente servían para proteger en amor a la oveja, sino que también servía para ahuyentar y echar fuera, herir o matar a los depredadores que querían dañar así sea a una oveja. Entonces, si ese cuidado lo tuvo David, si ese cuidado lo tiene un pastor, ese mismo cuidado y mayor aún lo tiene el Señor con nosotros. Y quiere que entendamos también que estamos en una edificación, en una guerra. Pero ese es un llamado a que entendamos y que nuestra fe aumente de que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Sí, Él es el rey, porque el pastor va ligado al rey. Mire que David es el rey David. Todo el mundo lo recuerda como el rey David, pero él antes de ser rey fue pastor. Entonces, el ser pastor va ligado al ser rey también. Él empezó en su inicio, empezó pues así con esta labor. En lo poco fue fiel, después fue puesto en lo mucho. No se puso él, sino que lo puso el mismo Señor. Pero él siguió siempre teniendo ese mismo aspecto, siempre toda la vida de pastor.
de pastor siempre, pues siempre, además, a pesar no, después, cuando ya es rey, por decirlo así, ya establecido como tal en el trono, él seguía siendo pastor y asimismo el mismo Señor daba testimonio de eso, que él era como un pastor. Y esa figura es la figura de Cristo. Entonces vemos cómo David viene vestido de pastor, vestido de pastor, pero esa era la vestidura y la armadura poderosa. Eh, Ni su mismo pueblo discernió ese asunto, sino que me imagino que tuvieron que ver a David como que, "Ve, ¿este qué va a hacer allá? Este niño vestido de esta manera, con un palo, con un maletincito, una bolsita, pues, ¿qué va a hacer allá?" El mismo Goliat le dice, ¿es que acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos? Entonces, obviamente los enemigos no disciernen, no entienden, pero cuando el mismo pueblo no discierne, no entiende, pues eso sí es como más triste, ¿no? Pues uno se espera que el otro, pues es obvio que no va a entender, como Goliat, pero eh, el propio pueblo de Dios muchas veces menosprecia estos asuntos. Entonces, también para ver como ese aspecto de pastor eh, al cual debemos también tener, ¿ya? Eh, Guardarnos los unos a los otros, amarnos. Eh, David hizo primeramente eso por amor al Señor, pero también por amor a su pueblo. Él dice que como este osa en venir a retar a los ejércitos del Dios vivo, este incircunciso, ¿ya? No solamente en primera instancia está ofendiendo y está ofendiendo al Señor, y él quiere ir en pos de, de no dejar ofender el nombre de Dios, sino también en que el pueblo de Israel no estuviera más en ridículo, por decirlo así. Y no ve eso, David, no ve cómo el pueblo de Israel está atemorizado y se pone a renegar, a decir, es que les falta valor, es que les falta esto, es que les falta lo otro, es que no tienen esto, es que no tienen lo otro. No, él decide tomar la delantera y decir, yo voy, yo voy. No se afane su corazón, mi Señor, algo así le dice Saúl. Entonces, él va, pero va revestido de pastor y lo vence con la onda que protegía las ovejas, ahora está protegiendo las ovejas del pueblo de Israel con su onda y con una piedra. Y lo derrumba a ese gigante, lo vence, lo acaba, lo mata y eh, protege al pueblo o a esas ovejas del Señor, las protege de ese lobo, de ese depredador, de ese león, de ese oso. Y mismo dijo, así este incircunciso será como fue, así como fue el oso y como fue el león. Entonces, David entendió, David entendió que no se trata de las muchas cosas. No se trata de lo que yo creo pueda. Se trata es de quién es el Señor, de quién va por nosotros, de quién es nuestro pastor. Y David siendo pastor, por eso después compone los salmos y vemos que el Salmo 23 habla de ese tema, del pastor que nos va a guiar a buenas aguas, a buenos pastos, nos hará descansar, porque Él comprende y entiende eso. Entonces, eso es una fe, eso es una fe en la cual debemos de tener, porque nosotros somos las ovejas del Señor, nosotros somos del rebaño del Señor. El rebaño no es lo mismo que redil es el lugar donde están las ovejas, y rebaño es por decir, sí, como el conglomerado de las ovejitas eh, que tiene un pastor. El pastor puede tener muchos rebaños también.
puede tener muchos rebaños de ovejas viejas, de ovejas jóvenes, de ovejas pintadas, de ovejas blancas, de ovejas una cosa, de ovejas otra. El pastor puede tener muchos rebaños y a todas las conoce y a todos los pastorea. Pero eh, el redil es a donde las mete el pastor para protegerlas. Entonces, vemos estas cosas aquí en Primera de Samuel y en lo que es un pastor. Entonces, quiero pasar ahora a, a Ezequiel, a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Bueno, en Ezequiel 34 vamos a leer desde el 11. Desde el 11. Él le hace un llamado de atención a los pastores de Israel. Dice que no tienen pastor, como quien dice, las ovejas andan como sin pastor, y vemos que eso en los evangelios, el Señor también lo dice, que Él se compadeció en un momento de ver a la multitud que andaba como así, como errante, como que lo estaban siguiendo y todo, y él se compadece de ellos y dice que Él se compadece porque las ve como unas ovejas que no tienen pastor. Y resulta que Él es el pastor, pero aquellos, aquí ya vamos a ver el aspecto que nos corresponde también a nosotros, y es que si Él es el pastor, Él es el pastor de pastores, Él es nuestro pastor, claro que sí, pero también Él ha querido dejar a pastores en medio de su pueblo. Es necesario que nosotros, el Señor nos enseñe y nos instruya para poder ser esos pastores conforme a Él, eh, para, para, para estar en medio, pues por decirlo así, de su rebaño, aunque nosotros también terminamos siendo, aunque nosotros somos también ovejas, pero también Él ha dejado a sus pastores en medio de sus ovejas. Eh, y, y, es, y es que siempre el Señor ha tenido en el pueblo de Israel, pues, por linaje, por ley, por cosas, personajes que guiaran al pueblo de Dios al temor a Dios, a honrar al Señor, a que fuesen conducidos por caminos rectos, derechos, y así como un pastor, como ahorita lo hablábamos, pero ellos buscaron fue su propio beneficio. Ellos buscaron fue su propio beneficio y no buscaron el beneficio de las ovejas. No buscaron que las ovejas estuviesen bien, sino que buscaron fue beneficiarse, por decirlo así, de su lana y de su carne y ya. Eh, no vieron por ellas. Y el Señor les llama la atención por eso en Ezequiel 34, pero quiero enfocarme a partir del 11, porque ya vemos aquí que se va tornando ya la cara del pastor, de cómo es el Señor, pero también como el Señor eh, también quiere que nos conozcamos y nos llama a caminar también con ese sentido también. Obviamente esto le corresponde y esto es hablando como tal de la persona de Cristo como tal, pero eso también nos sirve para que nosotros podamos tener ese carácter. Entonces el 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el guía que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré
mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco, y allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces aquí vemos cómo el Señor reconoce a su rebaño. Eh, 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 pero esto de identificar cuáles son sus ovejas, aunque tenga 400, 500, las puede identificar. Es más, muchas veces le pone a nombre a cada una y las conoce a todas, aunque estén revueltas con otras. Y otra cosa es que cuando el pastor habla o hace un ruido, casi todos tienen ruidos diferentes. Pastores inventan ruidos por decir, otros, pero el tono de voz de las ovejas conocen el tono de voz de su pastor. Yo puedo hacer la misma forma del ruido del pastor, pero mi tono nunca va a ser el mismo. Entonces, eh, las ovejas no se van a estar atentas como que dónde está mi pastor, dónde está mi pastor. No. Solamente cuando la verdadera voz del pastor habla o emite un sonido, ellas oyen su voz y comienzan y se van detrás de él. Entonces, pero además de eso, el pastor las conoce. Y si tiene que ir y separarlas, va y las separa. Y las atrae. ¿Y las atrae para qué? Porque Él es el buen pastor. Él las va a traer para bien, para bien. Muchas veces en esa atracción y en esa separación toca que hacer esfuerzo, toca que cogerla una pata, toca que cogerla del cuello, toca que cargarla, toca que arrastrarla un poco. Parece brusco el asunto, pero no. Él lo hace en amor con el fin de que ella no vaya a padecer en otro lugar y porque Él la ama, Él no quiere que ella se separe de su rebaño. Entonces el pastor las conoce. Pero vemos que dice que a mí llamaba mucho la atención esto que él dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. El aprisco es como el redil también. El aprisco es como un lugar también hecho por piedras y por compuerta y todo, y muchas veces tiene techo para que cuando llueva o caigan rayos, truenos, ellas estén protegidas. Ese es el aprisco. El redil es lo que ya les conté, también es como una especie de paredillas para que estén protegidas. Entonces es como una especie de tabernáculo, es como una especie de lo que se viene en el tiempo del fin, que el Señor viene a poner el tabernáculo, Él viene a morar con nosotros y nosotros con Él. Él como el tabernáculo, Él como, por decirlo así, si es aprisco, ese redil donde estaremos descansados. Entonces, esto es un llamado a la confianza para entender de que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y en ese momento nos está pastoreando para que podamos en el día postrero llegar a esos montes altos
y estar en esos apriscos junto con Él, deleitándonos del cuidado del pastor, del cuidado de los buenos pastos, en las riberas del río tomando buenas aguas, y en los cuidados y en los cariños que el pastor tiene con sus ovejas. El pastor hace eso con las ovejas. Las consiente, les toca flauta, eso hace el Señor con nosotros. También las corrige, pero las ama. Entonces, ellas no se sienten más conformes en ningún lugar sino con su pastor, él sea donde sea que esté. Entonces, eso es importante ver. Eh, Bueno, dice el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna y quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Eh, Esta analogía entre ovejas gordas y ovejas flacas es como aquellas ovejas, como todos venimos a ser ovejas también, es como aquellas ovejas que fueron, por decirlo así, abusadoras de las demás ovejas y tomaron para sí beneficio de las otras ovejas. Y eso se ve en que ellas se engordaron y estas quedaron flacas. Entonces el Señor dice que en ese día también va el Señor a juzgar entre oveja y oveja, que el Señor nos guarde. Y esto es un llamado de atención a todos, para mí primeramente y también para todos. Sea el hermano que sea entendido, o el que apenas esté empezando, o el que esté, sí, el que esté como por decir, como encargado, como anciano, el que tenga por decir un lugar visible, o el que no lo tenga. El Señor no va a ver como tal eso, sino que Él va a juzgar todo entre cada uno. Así que tenemos que tener ese cuidado, esa cautela, pedirle al Señor que nos ayude, porque Él va a juzgar entre oveja y oveja. Y entonces hay unas ovejas que engordaron, y engordaron, ¿y por qué si es un mismo rebaño, por qué unas flacas y otras gordas? Porque unas quisieron comer y aprovecharse más de lo dado, por decirlo así, eh, pasando por encima, por decirlo así, de las otras y aún del mismo pastor, ¿ya? Entonces, aquí vemos que el Señor nos llama a tener un cuidado, porque Él va a juzgar entre oveja y oveja. Sí, somos todos su rebaño, por decirlo así, pero aún así, como Él nos conoce a todos, Él va a juzgar todo, y Él nos va a juzgar en su venida, Él nos va a juzgar a todos, seamos pequeños o seamos grandes. Eh, Él va a juzgar. Entonces, y aquí vemos como esa analogía también, como si estas ovejas gordas fuesen aquellos esos pastores que abusaron de las ovejas de Israel y las llevaron a estar como errantes, las llevaron a estar como sin pastor, ¿ya? Entonces, eh, por esa causa, el nombre de Dios también muchas veces vituperado, como si el Señor no fuese un buen pastor, pero el Señor es un buen pastor y Él va a juzgar. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío, y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quede, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Entonces, que el Señor nos guarde y nos siga conduciendo en amor, en temor. Por eso es necesario que el Señor nos ayude, a pesar de que tengamos muchas ocupaciones y todo, siempre pedirle al Señor un ruego que nos ayude a no desviar ni a derecha ni a izquierda, a ser mansos y humildes de corazón, y pedirle al Señor que siempre retornemos a la buena agua y al buen pasto que es Él, pero que además de eso
tenemos un compromiso, una labor, también una responsabilidad, y es de que no debemos de enturbiar las buenas aguas y tampoco pisotear los buenos pasos, porque muchas veces eh, o el mundo o uno mismo comienza a juzgar, no, es que mire ese hermano, mire ese pastor, mire ese este, ¿cómo es esto? Entonces ya me salgo de aquí, me aparto de aquí, me voy de aquí. Entonces pasa eso porque, porque pues sí, pongo la mirada en eso, pero porque ese personaje, que podemos ser cualquiera, eh, eh, y le echamos la culpa hacia el Señor y nos apartamos confundidos del rebaño y terminamos descarriados, ¿ya? Entonces, el Señor nos llama a que sigamos y prositamos siguiéndole a Él, que es el pastor, que si ya Él, esa ovejita, se está engordando y yo estoy flaca, el Señor en algún momento va a juzgar eso, va a juzgar eso. Pero también en el camino esa ovejita gorda puede arrepentirse y ahora estar a la par conmigo y poder yo, por decirlo así, tener beneficio de ese buen pasto. Porque miren, el Señor es el pastor, Él, él todo lo hace bueno. Entonces, como Él todo lo hace bueno, Él a todos nos lleva a buenos pastos, a todos nos lleva a buenas aguas, pero unos que se adelantan o se quieren tomar el lugar o lo que sea, se cogen esos buenos pastos, pero con sus paticas sucias las pisotean y cogen esa buena agua y con su cuerpo, su boca, sus barbas sucias, toman, se benefician de la buena agua que le ha dado su pastor, el Señor Jesús, pero no les importa y la dejan sucias. Entonces tenemos una responsabilidad de dejar buenos pastos y buenas aguas a las generaciones que vienen. Es necesario dejar buenos pastos y buenas aguas a las generaciones que vienen, porque si se ensucian, si pisoteamos los pasos y si ensuciamos las aguas, las ovejas no comen eso. Las ovejas no beben eso. Las ovejas no beben eso. Y si no comen ni beben eso sucio, entonces las ovejas van a morir de hambre y se van a terminar descarriando o muriendo. ¿Ya? Entonces es una responsabilidad que tenemos y lo digo con mucho temor, que el Señor nos ayude, porque el Señor nada de esto se le pasa. Y le pido al Señor en este momento que de verdad tenga misericordia de nosotros y nos ayude a caminar eh, junto, siguiéndolo a Él, pero no enturbiando ni las aguas ni pisando esos buenos pastos. Y mis ovejas comen lo llado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, mire cómo el Señor se refiere a David, como un pastor, ¿sí ven? Siempre vemos a David como un rey, muchas veces, la mayoría de veces lo vemos como un rey y sabemos que es pastor, que fue pastor, pero nunca, muchas veces o muy poco contemplamos esa figura de David como pastor. Y es necesario contemplarla, ¿por qué? Porque es contemplar al Señor como nuestro pastor. Entonces, mire lo que dice ahí el Señor, y Él las apacentará a mi siervo David.
Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Mire cómo va ligado, miremos cómo va ligado que eh, obviamente vemos aquí a David como figura de Cristo, como pastor, pero también como príncipe. Y el príncipe nos habla pues de realeza. Entonces, ¿cómo va ligado este aspecto de esta labor tan humilde, esta labor noble, con esta otra tan espléndida que es ser rey? El Señor ya vino como pastor y nos sigue pastoreando, pero va a venir como rey pronto, pero va a venir como rey a, a reunir a sus ovejas, a reunir a su rebaño y las va a poner en su reino. También esa es una figura de lo que se viene en el reino, ¿ya? Entonces es necesario ver siempre ese aspecto de humildad, porque eso nos va a permitir y que el Señor nos ayude a permitir caminar, a caminar en este camino que en este momento tenemos como humildes, como pastores, como pastores que dan la vida por sus ovejas, como pastores que cuidan a sus ovejas, ¿ya? Así, de esa manera. ¿Por qué? Porque ya después, cuando venga el día final, ya eh, el Señor nos, en su gracia, si vencemos, reinaremos junto con Él. Pero ahora tenemos un llamado a ser, como le dijo a los apóstoles en los evangelios, que el menor, si quieres ser grande y mayor en el reino, primero tienes que servir, primero tienes que ser el más pequeño. Y el más pequeño, como vemos en la casa de David, era el que servía. El más pequeño era el que pastoreaba las ovejas, el que le llevaba la comida a sus hermanos, el que servía la mesa con su madre para sus hermanos, era el más pequeño. Pero mire que siendo el más pequeño era el mayor de todos, porque ninguno de ellos, de 7, fueron ungidos, sino que fue ungido el menor. Aunque era el mayor, por la unción dada por Dios, él fue, eh, eh, él fue como el menor. Él se hizo el menor. Y ese mismo característica y aspecto la tiene Cristo. Y esa misma característica y aspecto la debemos de tener nosotros. Servir, ser los menores, ser los pastores, ser el más pequeño de la casa. No en, no en parafernalia, no en actuación, sino anhelar eso y pedirle al Señor que yo quiero ser más como tú, Señor. No hacer el esfuerzo y la fuerza, porque eso de nada sirve. Tener claro siempre a qué me ha llamado el Señor, a qué me ha llamado el Señor, porque David no se olvidaba de eso. David sabía que estaba ungido. David sabía que Jehová estaba por él. David sabía que el Espíritu le acompañaba. David sabía que ya estaba empapado del aceite de la unción. Y eso nadie se lo podía quitar. Pero aún así guardó su humildad, guardó su caminar de siervo, de pastor. Entonces lo guardó hasta que llegó el momento, hasta que llegó el fin, y ese fin ya el Señor mudó y lo transformó a rey, lo estableció como rey. Pero nunca el Señor le desligó ese aspecto de pastor. Vamos a verlo en Segunda de Samuel. Vamos a verlo en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel. Dale, digo. En Segunda de Samuel 5. En Segunda de Samuel 5.
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron. Mire, todas las tribus se reunieron como todas las ovejas se reúnen alrededor de su pastor. Esto es profético. Esto es una vista de lo que va a pasar dentro de poco. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Mira aquí esto a lo que quería llegar. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Lo que el Señor prometió en Ezequiel 34, que él iba a apacentar a las ovejas de Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Ya? Entonces, vemos que esto está junto y ligado. Es un reino el que viene, pero también viene nuestro pastor, porque vamos a estar en deleites y en un idilio, por decirlo así, como una oveja está con su pastor. La ovejita ama a su pastor y el pastor ama a la oveja. El pastor sabe cada oveja cómo es. Si una tiene una oreja corta, una oreja larga, si tiene una mancha, si es blanca completamente, y a cada uno la reconoce por una característica. ¿Ya? No le quita, no las vuelva todas blancas o todas negras, sino que cada uno tiene una característica, cada uno la conoce y la ama por esa característica y la pacienta, la carga, la alimenta, ¿ya? Entonces, eso se viene dentro de poco, pero también se viene él como príncipe, como rey, como señor, se viene como el que viene a reinar y también nos viene a traer en ese aspecto de reino, de reino. Entonces, esto es una escritura profética, es una escritura de lo que va a pasar dentro de poco, como, como, como que podemos ver un adelanto del capítulo, de lo que se viene. Entonces, quisiera ir a esta parte, eh, a Ezequiel 37. Bueno, esto de pastor, de ovejas, tiene que ver, es otro aspecto, como les digo, de la venida del Señor, de la restauración de Israel, de la restauración de todas las cosas, del establecimiento de su reino. Esto tiene que ver, y es como por decirlo, otra cara de todo esto. Estamos viendo la cara del reino, ¿sí? Hemos visto la cara del reino, pero también veamos la cara de este aspecto como, como de pastor y ovejas. Voy a atrasarme un poquito, a devolverme un poquito en los versículos y en el capítulo 36. eh, eh, desde el 36-37. El 36-37, quiero leer desde ahí. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres.
y sabrán que yo soy Jehová. Y eso nos habla de la restauración futura del pueblo de Israel. Entonces el Señor va a presentarse también como un pastor, y Apocalipsis mismo también nos muestra algo, algo de eso, algo de esto como esta figura también. Pero para ver cómo esa similitud, porque vemos que en la Biblia, en la palabra hay capítulos, versículos, pero todo eso es una narrativa. eh, y aquí desde el 34 estamos viendo como las cosas que van a suceder en el tiempo futuro, hablando de la venida del Señor, de los juicios del Señor, de la restauración que va a tener para su pueblo. Lo vemos eso mismo en el Valle de los Huesos Secos como desde otro punto de vista, pero también vemos en Ezequiel 37:15 en adelante, vemos también esto como esta misma restauración, eh, con el palo de Judá y el palo de Efraín, eh, o el palo de José o el palo de Efraín, que vienen a ser uno, y están delante de los ojos del Señor, muy similar como en Apocalipsis 11. eh, y bueno, aquí vamos a ver en el versículo 20, no, en el versículo 20 no. Eh, no, desde, desde el 23, 37-23. Y vamos a ver esa similitud que también ya ahora nos muestra Apocalipsis, este hecho también. Y le pido al Señor que nos dé esa esperanza y nos torne la mirada y todo nuestro espíritu, nuestro ser se vuelque al Señor. Así sea en una meditación, en un suspiro, eh, y que el Señor nos comienza a conducir cada vez más profundamente a Él, con mucho más tiempo en Él. eh, y bueno, anhelarlo a Él, ser como esas ovejas que podamos oír a nuestro pastor y seguirle por donde quiera que Él va, conocer su voz. El 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, nuevamente la figura de David como rey. Y todos ellos tendrán un solo pastor, también como pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto es el tiempo del fin. Habitarán, o más bien en el reino, habitarán en la tierra que da mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos para siempre. Entonces, miremos eso. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Pero volvamos a mirar el final del 26 y el 27. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por
pueblo. Entonces vemos cómo, cómo el Señor culmina esto, como ese pastor que lleva a las ovejas a un redil, a una casa, a un tabernáculo, y eh, esas ovejas, ese rebaño también es traducido como su pueblo. Entonces, pero también el pueblo nos habla de que el pueblo tiene un rey. Entonces vemos que va ligado el ser pastor, el ser rey. Entonces vemos al Señor como nuestro pastor, pero también veamos aquí al Señor como nuestro rey. Entonces, vamos a ver cómo Apocalipsis nos habla de esto. Apocalipsis 7. Vamos a ver Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, desde el verso 15 leamos. El 7 nos habla, es como un paréntesis que se hace ahí y nos comienza a hablar de los 144.000 sellados y después de una multitud de ropas blancas. O sea, como dos rebaños, como si hubiesen dos rebaños. ¿Ya? Pero sabemos que esos dos rebaños vienen a ser un rebaño y viene a ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Vemos, también hemos visto y el Señor nos ha conducido durante mucho tiempo a ver en las Escrituras dos testigos. Pero sabemos que dos testigos no son dos individuos, sino una multitud de personas, que son judíos y gentiles. Son judíos y gentiles que tienen el testimonio del Señor y que el Señor ha venido a ser Dios de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, judíos y gentiles siendo uno, ¿ya? Entonces, pero veamos aquí cómo el Señor muestra este aspecto de estas dos rebaños, por decirlo así, uniéndolos también, que aunque padezcan, que aunque sean atribulados, que aunque vayan por valle de sombra de muerte, estas ovejitas no temerán mal alguno. Aunque estos judíos sean como esos que están en un valle como de huesos secos, serán restaurados, serán restituidos, serán edificados, serán salvos, por decirlo así, eh, y aunque pasen por diversas situaciones difíciles, el pastor los llevará a buen reposo y los hará además de un pueblo fuerte, un pueblo que reina, un pueblo que exalta y da buen testimonio o refleja la gloria del Rey. Entonces, es importante ver eso. Entonces, el verso 15 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí estamos viendo al pastor llamándolos al aprisco, o sea, al redil. El pastor ya llamándolos y diciéndole, vengan, y ellos escuchando su voz, y ellos conduciéndose conforme a la voz de su pastor para entrar en ese lugar de protección, de reposo, de gozo, que es su aprisco, que es su rey. Pero mira, él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. El aprisco. El aprisco es para cubrir del sol, del agua, de los truenos, de la nieve, de toda la inclemencia del sol que causa, del clima, que causa dolor, enfermedad y diversas cosas a las ovejas. Ya en este punto ya no habrá más hambre ni sed, porque ahí también hay comida, hay bebida, hay sustento de parte de Dios. El sol ya no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno. El aprisco, el pastor llamando a sus ovejas al aprisco. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, aquí vemos al pastor cómo va a culminar todas las cosas. Entonces, esto es una promesa que nosotros debemos de asirnos a ella, y esto es una esperanza. Las ovejas confían en su pastor. Nosotros somos ovejas y somos llamados a confiar en el pastor. No somos llamados a ser sabios, inteligentes. Sí, tenemos que alcanzar sabiduría, inteligencia, porque Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. Pero no somos llamados a... Él no está apelando o está llamando y apelando a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia. No, él simplemente lo que está llamando es a que tomemos la promesa y tengamos la esperanza de que Él que escribió estas cosas, no solamente en Apocalipsis, sino anteriormente, y prometió que así sería, que así será, y que es el buen pastor, confiemos en Él. Las ovejas son torpes, las ovejas son cegatonas, las ovejas se descarrían muchas veces fácilmente, son súper asustadizas, pero las ovejas, cuando escuchan a su pastor, se sienten tranquilas. Cuando las ovejas están siendo conducidas con su pastor, están confiadas, tranquilas. No confiadas en sí mismas, sino confiadas en su pastor. Las ovejas confían, confían. Así que el Señor nos está diciendo, hey, sí, yo no solamente soy rey, claro que sí, pero entiendan, yo estoy con ustedes. Yo no voy a estar con ustedes solamente en el final como rey cuando vaya a venir. Yo estoy ahora con ustedes. Así sean torpes. Yo estoy con ustedes. Así que confíen en mí, que soy el buen pastor, que las voy llevando por buenos pastos, por buenas aguas, pero las llevaré a mi aprisco, para que ya no haya ni sed, ni hambre, ni sol, ni calor alguno, donde enjugará toda lágrima. Y vamos a ver cómo termina también esto y lo recalca al final de todas las cosas. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Mire, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, nuevamente lo mismo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nos ayude y confiemos en el Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, a ser esas ovejas que te siguen por donde quieras que tú vas. Tú eres el Cordero, que también eres puesto como pastor y como rey. Señor, príncipe de paz, gracias porque aún
Tú nos pastoreas, porque te has determinado llevarnos a tu aprisco. Así que te pedimos, Señor, ayúdanos a poder ser aquellas ovejitas que aunque a pesar de que seamos torpes, asustadizas, muchas veces, por favor, Señor, ayúdanos a estar confiados en ti, a descansar en ti, a confiar en ti, a confiar en la voz de ese buen pastor y seguirlo y no temer, porque sabemos que tu vara y tu callado nos protegerán, nos infundirá aliento y no nos dejará descarriar. Por favor, no nos deje ir ni a derecha ni a izquierda. Coge tu onda y endereza, Señor, a la iglesia, Señor, a los que estén o que estemos descarriados. No permitas que tu pueblo se descarríe. Tira la piedra con la onda para que vuelvan al rebaño. Por favor, Señor, jala con tu callado y no permitas que sean esparcidas. Atráelas, Señor, a ti nuevamente. Te lo pedimos por toda la iglesia gentil y te lo pedimos por la iglesia y también te lo pedimos por tu pueblo Israel, por tu pueblo natural, aquel que tiene las promesas desde el principio. Te lo pedimos, Señor. Aquel pueblo que judíos y gentiles serán un rebaño, porque tu palabra dice que derrumbaste toda pared de separación. Así que haznos ver, avívanos, haznos valientes, Señor. Fortalécenos con buenos pastos, fortalécenos con buenas aguas, apaciéntanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder esos buenos pastos y esas buenas aguas, darlas de esa misma manera, puras y limpias como tú las has dado, no las has dado. Ayúdanos a no enturbiarlas, ayúdanos a no hollarlas, ayúdanos, Señor. Glorifícate en tu pueblo, glorifícate y gózate con tu rebaño. Rebaño tuyo somos, buen pastor, pastoreanos. Buen pastor, aliéntanos. Buen pastor, refrigéranos. Buen pastor, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Glorioso Señor, Jesús, Hijo de Dios, Pastor, Rey y Señor y Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor por esta palabra Amén, hermano. y por este espacio. Amén. Realmente es importante poder observar en la palabra todos estos aspectos que nos muestran el carácter de Cristo y que nos invitan a nosotros a tener el mismo carácter que Él tuvo cuando estuvo en la tierra sometiéndose al Padre. Hay un texto que está en 2 Corintios 5, verso 14, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Mira cómo dice pensando esto, o sea, la iglesia debe pensar en esto, que si uno murió por todos, ¿cuál es ese uno que murió por todos? El Señor. Luego todos murieron, o sea, vemos cómo es el orden. Primero Él murió por todos y por esa razón todos deben morir. Y por todos murió, lo repite, por todos murió, ¿sí? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vemos cómo hay una invitación allí. Y es que inicialmente observamos al Señor como pastor, pero de alguna forma el Señor nos invita a seguir sus pisadas. Él nos pastorea a nosotros, que somos sus ovejas,
pero en ese seguirlo conocemos el carácter del pastor. Y es interesante porque de alguna forma vemos que eso también fue reflejado en el testimonio de Abel, porque Abel pastoreaba ovejas y Abel escogió de las mejores de sus ovejas y las ofreció al Señor, y el que murió fue quien murió fue la ovejita fue la que murió, y el Señor se sintió agradado porque fue una ofrenda de corazón. Y Abel se enseñó a experimentar ese oficio y a experimentar todos estos aspectos como pastor de ovejas, pero llegó un momento en el cual todo eso que él aprendió como pastor de ovejas tuvo que ponerlo en práctica. ¿Y cuándo lo puso en práctica? Cuando su hermano Caín lo asesinó. Nosotros no sabemos, pero tampoco podemos decir que Abel físicamente era más frágil que Caín, quizás no. Quizás Abel era más grande, era más fortachón, era como Sama, el hermano de David, ¿sí? Y quizás Caín era más pequeño. Seguramente lo que sucedió es que Abel no se defendió, porque Abel podía haberse defendido. Abel no se defendió y vemos lo interesante de esto porque vemos allí la figura de Cristo y la figura de un cordero. Él terminó convirtiéndose en un cordero inmolado, así como lo que él ofrecía. Entonces, esa experiencia se volvió una realidad en su vida. Entonces, Cristo es nuestro pastor, nos invita a nosotros a ser ovejas, pero también Cristo fue oveja. Él fue, dice la palabra en Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, inmudeció y no abrió su boca. Él fue oveja y es pastor. Y Él quiere que nosotros entendamos que debemos seguir sus pisadas. Seguían al cordero por donde Él se movía. Es interesante porque la palabra lo revela como cordero y lo revela también como pastor. Entonces seguían era el cordero, ellos seguían las pisadas del cordero, no seguían las pisadas del león, seguían las pisadas del cordero, de aquello que tiene que ver con la fragilidad, que tiene que ver con la muerte, para que los que vivan, es decir, no somos nosotros, vivan para sí, estamos enseñados a vivir para nosotros mismos, estamos enseñados que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es para satisfacernos a nosotros mismos. Es un poco porcentaje de la cristiandad y de la iglesia y del pueblo del Señor que toma la decisión de no vivir así y de vivir definitivamente para el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que selle esta palabra en nosotros y que nos permita exhortar a mis hermanos. No sé, los hermanos, si quieren hacer algún comentario con respecto a esta palabra, pueden abrir sus micrófonos y comentar acerca de esta palabra que nos comparte el hermano David. Un hermano que quiera hacer algún comentario, algo que le haya marcado, de pronto son muchos aspectos, ¿no? Pero siempre hay algo que nos hace clic en el corazón. Bueno, mis hermanos, realmente es muy importante siempre escuchar la palabra y buscar la forma de ponerla por obra, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude de verdad a avanzar, de verdad a experimentar, entendamos la importancia de estas reuniones, aprovechemos estas reuniones. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, no conocemos el mañana, pero la palabra nos muestra el mañana y sabemos que hay muchas situaciones turbulentas que se vienen. Entonces aprovechemos siempre estos espacios para poder escudriñar la palabra, para poder acercarnos más al Señor. Bueno, si los hermanos no tienen algo para comentar, podríamos culminar la reunión.
diciendo antes que vamos a seguir meditando en este aspecto del pastoreo, en este aspecto de lo que significa ser, que Cristo es el pastor, que nos llama a ser ovejas, que también nos llama a ser pastores, porque el hecho de ser pastores no es un asunto únicamente para un hermano determinado, dos, tres hermanos, sino que entre nosotros debemos pastorearnos porque de alguna forma hemos recibido alimento. ¿Hemos recibido alimento? Es la pregunta. Si un hermano dice que no ha recibido alimento, es para preocuparse. Pero definitivamente hemos recibido alimento y podemos, de eso que hemos recibido, Amén, hermano. darlo a otros, y eso nos hace pastores de alguna forma, darle alimento a otros. Y es por eso que vemos esa figura que nos compartía el hermano de no ensuciar las aguas, de no ensuciar las aguas. Hay unas ovejitas que van adelante y ellas tienen la responsabilidad de no ensuciar las aguas, de no ensuciar las aguas que van a beber las ovejitas que están atrás. Hay muchas ovejitas que están atrás de ti, amado hermano y hermana. Tu familia, tus amigos, tus vecinos están atrás de ti. Y es tu responsabilidad llevarles a Cristo, es tu responsabilidad darle agua para beber. El mundo en este momento no sabe qué hacer. El mundo está perdiendo la esperanza. Ustedes saben cómo está Colombia en este momento. Es nuestra responsabilidad como iglesia darle agua a las personas que nos rodean. Y es nuestra responsabilidad. Quiero culminar mencionando una frase que decía un hermano una vez. Él decía que la primera generación experimentó un poderoso avivamiento a causa de una gran revelación. Eso es lo que sucede en los avivamientos en la primera generación. Experimentan alegría, experimentan gozo y sienten alegría por causa del avivamiento. Pero luego la segunda generación convierte ese avivamiento en una tradición, haciendo del avivamiento como una costumbre, como algo que está allí porque sí, sin tener disciplina, cuando nuestro corazón entra en un estado en el cual no valoramos lo que el Señor hace, como sucedía en los avivamientos, aparece una tercera generación que pierde todo de alguna forma lo que se ha hecho. Es que el Señor nos ayude a atesorar cada una de las palabras que nos comparte a través de los hermanos y de lo que recibimos, porque eso no solamente nos ayuda a nosotros, sino también a otros que en este momento están sedientos por las aguas que en esta noche hemos bebido abundantemente. No diciendo más, mis hermanos, entonces nos vemos en la próxima reunión. Mañana tenemos el partimiento del pan y estemos meditando en esta palabra. Recordemos que el espacio de discípulos es para poder y seguir interactuando de todos estos aspectos que el Señor nos sigue enseñando. A todos los hermanos, gracia y paz, bendiciones. Amén, Nos hermano. vemos entonces Amén, hermano. Amén. mañana con la ayuda de Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Hermano. Muchas gracias a los dos Davids. Me pareció súper interesante esa enseñanza y profunda. Y yo sé que el lunes va a haber harta carne para discernir. Amén, amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones a todos los hermanos. Lo Que pasen mismo. buena noche. Gracias, Buenas- hermano. Chao. Bendiciones. Chao.